Hola, bienvenidos. Mi nombre es Nelly Medel Hernández y hoy hablaremos del neoliberalismo en México. El neoliberalismo en México es el sistema económico que empezó a implantarse en el país durante el gobierno de Miguel de la Madrid, con el antecedente que había supuesto la disminución de los aranceles a la exportación. El neoliberalismo se originó en la década de los 70 del siglo XX, después de la gran crisis económica del 29 y la posterior guerra mundial. Miguel de la Madrid fue presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Cuando Miguel de la Madrid llegó al poder, la situación de México era muy delicada. La inflación se había casi duplicado en pocos años y el desempleo se disparó hasta un 15%. El presidente decidió poner en marcha lo que denominó renovación moral de la sociedad y planteó un plan global de desarrollo. Dentro de sus medidas estaba la privatización de empresas y la apertura económica. La política neoliberal actuó de acuerdo con tres ejes: liberalización del comercio, privatización de las empresas estatales y desregulación financiera. En México, este modelo ha regido la vida del país por lo menos en los últimos casi 40 años. En 1982, la economía se contrajo 6% y la deuda colocó a la nación en una grave situación financiera. Para 1983 debían pagarse 20.000 millones de dólares. En su primer discurso de Miguel dijo: "No es hora de tutubeos, es hora de definiciones y responsabilidades. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos". Si a López Portillo le había tocado administrar la abundancia, de la Madrid dijo que él le tocaba administrar la crisis. A pesar de la difícil situación económica, el presidente de la Madrid decidió seguir pagando puntualmente a los acreedores de la banca extranjera cerca de 10.000 millones de dólares al año, aunque eso significaría disminuir el gasto público. En 1986, el gobierno mexicano aceptó el ingreso del país al Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, GATT, como condición para negociar la deuda externa y se comprometió a impulsar el libre comercio de productos y manufacturas. Este hecho marcó el fin del intervencionismo del Estado de México en la economía. En 1982, el gobierno propuso un nuevo plan para controlar la inflación, el Pacto de Solidaridad Económica, PSE, un acuerdo entre gobierno, empresarios, sindicatos y organizaciones, para fijar precios y salarios. Para reducir los efectos de la crisis económica de nuestro país, Estados Unidos apoyó al gobierno mexicano en 1982 y 1986. El PCE tuvo un éxito inmediato. En 1988 la inflación se redujo notablemente, pero no la pobreza ni la desigualdad que ya caracterizaban a la ciudad mexicana. La crisis tuvo un fuerte impacto en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Muchas empresas quebraron, el desempleo aumentó, los salarios se redujeron y el precio de productos de primera necesidad, como alimentos y medicinas, subieron día con día. Muchos jóvenes debieron abandonar la escuela y trabajar para sobrevivir o para ayudar a sus familias. Aceptaron empleos que no requerían mucha preparación y se convirtieron en vendedores ambulantes o emigraron a Estados Unidos. Entre 1983 y 1990, 300.000 mexicanos cruzaron anualmente la frontera estadounidense. También muchas mujeres e inclusive niños salieron del hogar a buscar trabajo. Se desarrolló la economía informal, que consiste en trabajos por cuenta propia que requerían un poco capital y ninguna tecnología. De esta manera se multiplicaron los vendedores en las calles de las ciudades, los comedores en la vía pública y los cuidadores de coches. Las consecuencias sociales de las políticas neoliberales han sido destrozadas para la mayoría de los mexicanos: desempleo, aumento de la pobreza extrema, migración, crecimiento desordenado de las ciudades, acumulación de las riquezas en unas cuantas manos, ineficiencia de los servicios de salud y educación, crecimiento del empleo informal, ambulantaje y proliferaciones de actividades ilícitas, como el contrabando, la prostitución y el narcotráfico. Son los problemas más graves que enfrentan como efecto de las políticas económicas neoliberales. El costo social del neoliberalismo puede medirse con el siguiente dato:
Mientras un puñado de 30 empresarios dominan la economía nacional y uno de ellos ha sido considerado el hombre más rico del planeta, 49 millones de mexicanos viven en la pobreza y de ellos 18 millones están en la pobreza extrema. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuso durante la administración de Miguel de la Madrid establecía para el sector educativo tres propósitos principales: promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana, ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación, mejorar la presentación de los servicios en estas áreas.